Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Y vamos a leer y contemplar el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo del 19 al 28. Este Evangelio está tomado del 2 de enero y toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él lo confesó sin negarlo: yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Él contestó: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Ellos insistieron: ¿quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos. Le preguntaron: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el testimonio de Juan. Juan es ya desde el prólogo figura tanto del sabio que comprende la luz que hay en él, pero que no es él, como de los profetas de Israel que han mantenido viva la promesa de Dios. Ahora se refiere su testimonio, que es siempre actual. Por ello dice: este es el testimonio. No, este fue el testimonio. Su actitud encarna para los hombres de todos los tiempos la puerta del acceso a la verdad. Testigo es aquel que ha visto, recuerda y refiere. El testimonio es una experiencia de vida que se convierte en palabra y se transmite a los demás. Sin él no hay ni comunicación ni comunión. No habría relaciones humanas, ni con la creación, ni con los demás, ni con el otro. Testimoniar es el acto que funda la cultura y la historia, haciendo así que cada hombre sea realmente hombre. Por eso, la mentira, que es un falso testimonio, constituye el delito más grave, origen de los otros males. Mata más la lengua que la espada. Si alguno no peca en el hablar, es un varón perfecto. Se ha dicho igualmente que quien emplea 10 palabras donde para el caso bastaría 9, es capaz de cualquier crimen. El Señor en efecto ha dicho: sea su lenguaje sí, sí, no, no. Lo demás procede del maligno. La palabra principio y fin de la creación, participación en la vida y en la luz del Creador, toma voz en el testigo, que le hace presente aquí y ahora. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén, de ordinario los judíos no designan en el cuarto evangelio al pueblo de Israel, sino a quienes detectan el poder desde siempre en conflicto con los enviados de Dios. Son ellos quienes aquí abren el proceso contra el testigo de la luz que
proseguirán luego contra la misma luz del mundo y contra sus discípulos también. Es por esto que representa la ceguera de quien comete el mal y aborrece la luz, de quien antepone la propia posición de prestigio y de dominio a la verdad, haciéndose víctima y autor al tiempo de la mentira y de la esclavitud. A preguntarle, su interrogatorio no pretende entablar un diálogo en procura de la verdad, sino que obedece al propósito de acusar. Como las autoridades se niegan a perder el control sobre el pueblo, procesan a Juan, cuyo prestigio pone en riesgo el suyo. Esta situación violenta que pone en juego la vida es la hora del testimonio, la hora señalada para que el hombre auténtico diga lo que sabe y el mentiroso o engañado calle lo que sabe y afirme lo que no sabe. ¿Tú quién eres? Es la pregunta fundamental que acosa a todo hombre y que supone la presencia del otro, que es en relación con el cual descubre su propia identidad. El que responde con la verdad es un testigo que se expone a la aceptación o el rechazo. Confesó y no negó y confesó. La reiteración de claro sabor semítico subraya el hecho de que Juan no se sustrae al testimonio. Dar testimonio es confesar la realidad conocida sin caer en la tentación de negarla. Yo no soy el Cristo. La primera pregunta no se le había formulado, pero estaba implícita. Sabemos por Lucas capítulo 3, versículo 15, que el pueblo se preguntaba si él no sería el Cristo, aunque la autoridad se inclinaba a creerlo un endemoniado, ya que había tenido un éxito resonante y suscitando numerosos discípulos. El testigo de la luz va directamente al meollo de la cuestión. Su autotestimonio comienza con 3 no. Él no es ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Lo que uno es por la negación de lo que no es, el no lo define fijándole sus límites en la confrontación con el otro. Es importante para definir la propia identidad saber lo que no se es. Solo dentro de nuestros límites sabemos lo que somos y podemos abrirnos al otro, encontrando nuestro sí en la relación con él. A la primera de 3 preguntas, Juan responde, yo soy. A la segunda, no soy, omitiendo el yo a la tercera, simplemente, no. Omitiendo también el soy, en realidad, el hombre es sobre todo aquello que no es. Es espera de otro, del otro, a quien tiene en el corazón y a quien desea. ¿Eres tú Elías? Elías, padre de los profetas, era esperado antes de la venida del Señor para convertir al pueblo. Lo identifica con el Bautista considerado como un Elías redivivo. ¿Eres tú el profeta? El profeta, igual a Moisés y predicho en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, era esperado para el final de los tiempos. En el cuarto evangelio, el Bautista no es ni Elías ni el profeta. Con toda probabilidad, en oposición con algunos círculos de sus discípulos que residían en Éfeso, que lo tenían por tal y a quienes volveremos a encontrar en Siria hasta cerca del año 300. El no poder ser identificado con estos personajes restituye al Bautista a la pureza del testigo, figura de todo el Antiguo Testamento que preanuncia al Cristo. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Luego de haber oído de sus propios labios lo que no es, ahora positivamente le oímos lo que es. Yo, la voz. No dice yo soy, expresión que en el Evangelio está exclusivamente reservada a Jesús, sino simplemente yo, la voz.
Después de la triple negación, su identidad es ser voz que clama la palabra de la que es testigo. Juan presta su voz a la espera tanto de Israel como de toda la humanidad en busca de la luz. Todo clamor humano que no ha cesado de esperar encuentra en él su propia voz. Para comprender a Jesús, es necesario responder al llamamiento de Juan. Aceptarlo o rechazarlo significa aceptar o rechazar el designio de Dios. Juan es la voz cuya palabra es Jesús. Así como no hay palabra audible sin voz, no hay voz con sentido sin palabra. La una está siempre en la otra. Toda la Escritura, como también el deseo más íntimo inscrito en el corazón de todo hombre, es voz que encuentra en Jesús la palabra. De uno que grita en el desierto. El Bautista se identifica con la voz del libro de la consolación de Isaías, dirigida al pueblo deportado en Babilonia para animarlo a un nuevo éxodo. Si el antiguo éxodo fue la salida de la esclavitud de Egipto, obra de la injusticia de los demás, el nuevo es la salida del exilio de Babilonia, fruto amargo del propio pecado. El Señor, en efecto, perdona el pecado, predispone al retorno a la patria y promete a todo hombre ver la gloria del Señor que viene a salvar. El Bautista, como todo profeta, da voz a la palabra que perdona y hace volver, convertir, invertir la marcha, para ver la gloria del Señor que viene a salvar. Toda la Biblia pugna por mantener viva en el hombre su humanidad, para que no se resigne a la esclavitud, a la injusticia, al destierro. Por eso, la Biblia, a diferencia de los libros de historia y de los medios masivos de comunicación, ni justifica lo existente, ni se pone jamás de parte de los poderosos, y por el contrario, desenmascara su falsedad y su injusticia, dando su voz a los oprimidos, volviendo a encender en ellos el deseo de verdad, de justicia y de libertad que los poderosos buscan por todos los medios sofocar. Así se entiende por qué el profeta desde siempre sufre de una enfermedad profesional, la decapitación. En la antigüedad era el único interruptor capaz de apagar voces incómodas, y donde se hace necesario y posible, es incluso el único que interviene y resuelta y valientemente. Preparen el camino del Señor. La voz prepara el camino del Señor, que nos permite ir hacia Él y que Él venga a nosotros. El profeta induce al hombre a mantenerse en el camino de Dios, que es destinado del nuestro, porque es el camino de la libertad que pasa por la verdad y la justicia. Quien no tiene sed de libertad, de verdad y de justicia, trinomio indisoluble, toda vez que quien olvida alguno es como si quitara al hombre los pulmones, la cabeza o el corazón. No puede conocer ni a Dios ni al hombre. Los enviados eran de los fariseos. Judíos, sacerdotes, levitas y fariseos son la autoridad reconocida del pueblo, pero ellos, en vez de favorecer su progreso en los caminos del Señor, lo que hacen es asfixiarlo bajo su poder. La relación entre profecía e institución es siempre crítica, puesto que el profeta auténtico es aquel que demanda y reclama la necesidad de obedecer y servir a la verdad, y denuncia sin censura el abuso que se hace de ella cuando se le esgrime como pretexto para hacerse obedecer de la gente, y si eso fuera posible, de Dios mismo. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Cristo? Juan
es enviado a bautizar, pero tan solo después comprenderá la razón profunda de su misión. Proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Bien, puede inscribirse su bautismo en el marco de un simbolismo religioso común. Sumergirse y salir del agua significa morir a una vida muerta para renacer a una existencia bella y justa. Si el sumergirse expresa la realidad de la muerte, el emerger expresa el deseo de vida. La misma conciencia de muerte y de injusticia es ya una protesta contra la injusticia y la muerte. Aspiración a una vida plena y justa. El bautismo es entendido como un gesto mesiánico. El pueblo espera que el Mesías traiga el perdón y la renovación del mundo. Yo bautizo con agua. Juan entiende que el suyo es un bautismo que prepara el del Mesías, que bautizará en el Espíritu Santo. El bautismo manifiesta aquel deseo de conversión y de vida nueva que refleja nuestra disposición para acoger el don del Espíritu. Todos los ritos de cualquier religión, a condición de que no se cierren en sí mismo, predisponen al hombre a su encuentro con Dios. Entre ustedes hay uno a quien no conocen. En el mundo hay siempre una presencia del desconocido que espera revelarse. Juan la exige a todos. Él mismo sabe que está ahí. Por más que se ignora quién es, él sabe que no sabe. Ser consciente de la distancia que medita entre lo que se sabe y lo que se ignora es el principio mismo del conocimiento, apertura al infinito. Aquel que viene detrás de mí, con estas palabras, Juan enfatiza la superioridad de aquel que viene. La expresión podría aludir a la ley del liberato, propia del derecho matrimonial hebreo. Significaría que Juan, como Israel, es la esposa cuyo único esposo es y sigue siendo el Mesías, a quien nadie puede sustituir. Es cierto que morirá, pero precisamente su sangre dará vida a un pueblo numeroso y ningún otro pretendiente tomará su puesto para suscitarle alguna descendencia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán. No se refiere a Betania, cerca de Jerusalén, sino a la que está al otro lado del Jordán, en donde Juan bautizaba. Pues identificarse con Enón, cerca del Salim, Betania podría ser Bet-Henón, casa de las fuentes. Es importante la indicación al otro lado del Jordán, el río que marca el límite de la tierra prometida. El bautismo de Juan se da todavía en las afueras. Para entrar es preciso atravesar el Jordán, al que se compara con el Mar Rojo, con un nuevo éxodo. Su bautismo conduce a las puertas de la tierra y predispone a entrar en ellas. Señor, en este maravilloso día te damos gracias, porque tú nos has llamado a pasar de ser criaturas de Dios a ser hijos adoptivos de Dios mediante el bautismo. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.